Bien, siguiendo con las funciones trigonométricas, vamos a continuar el día de hoy con algunos ejercicios utilizando dichas funciones. Vamos a recordar que vamos a tener tres funciones fundamentales y a partir de estas van a surgir las recíprocas. Acuérdate que la función seno tiene propiamente su fórmula, coseno, tangente, y las recíprocas pues van a tener también su fórmula, pero acuérdate que es contraria a la función directa. Bien, entonces todo parte de un triángulo rectángulo, pero además también va a partir si tú estás trabajando con el ángulo de arriba o si tú estás trabajando con el ángulo de aquí abajo, que acuérdate que a este también se le puede llamar el ángulo ascendente y el de arriba el descendente, o de inclinación o de declinación, dependiendo a partir de dónde lo estés viendo. Y a partir de qué ángulo estés trabajando, pues vas a definir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, y acuérdate también que el lado más largo del triángulo rectángulo siempre será la hipotenusa. Este no cambia. Bien, entonces lo podemos definir en esta palabra mágica, que si te la acuerdas, pues ya vas a saber la fórmula de las funciones. Acuérdate que S corresponde a la función seno, C a la función coseno y T a la función tangente. Entonces, simplemente acuérdate de la palabra SOHCAHTOA para que recuerdes las fórmulas de estas tres funciones directas. Bien, en este primer ejemplo, pues nos están diciendo que con respecto al ángulo de 30 grados debemos encontrar el valor de X y el valor de Y para esto vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entonces aquí me están marcando que tengo mi triángulo rectángulo y que de este lado voy a tener mi ángulo de 30 grados. Entonces con respecto a este ángulo de 30 grados yo voy a definir cuál es la hipotenusa, que recuerda es el lado más largo del triángulo, entonces el valor de X corresponde a la hipotenusa. Ahora vamos a definir qué es 4 y qué es Y. Si el lado está pegadito al ángulo, como es en el caso de la base, que corresponde a Y, quiere decir que va a ser el cateto adyacente. Pero si el lado está opuesto al ángulo, como su nombre nos lo está indicando, será cateto opuesto. Bien, entonces vamos a empezar a encontrar el valor de X, que quedamos que va a ser la hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a definir catetos, que ya lo hicimos. Quedamos que este es el opuesto y este será el adyacente. Ahora vas a determinar qué función vas a necesitar para poder encontrar el valor de X. ¿Cómo vas a tomar en cuenta esto? Bueno, debes siempre de considerar el valor que te dan desde el principio, que en este caso es 4, que corresponde al cateto opuesto. Por lo tanto, esta función también tiene que tener cateto opuesto. Pero como vamos a encontrar X, que corresponde a la hipotenusa, esta función también debe de tener hipotenusa. Haciendo el análisis de nuestras tres funciones, pues revisamos que la función seno y la función tangente tienen cateto opuesto, pero la función tangente tiene cateto adyacente y aquí no conocemos el cateto adyacente, entonces la función tangente no nos va a servir. Por lo tanto, la que sí podemos utilizar es la función seno. ¿Por qué? Porque tiene cateto opuesto que sí conocemos y tiene hipotenusa que no conocemos y lo podemos despejar de ahí. Es importante que recuerdes también que una función siempre va a depender de un ángulo. En este caso nos dijeron que del ángulo de 30 grados. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente forma. La función y el ángulo del que va a depender, en este caso de 30 grados, va a ser igual. Quedamos que el 4 es el cateto opuesto entre la hipotenusa que corresponde al valor de X. Bien, como vamos a encontrar hipotenusa, quiere decir que vamos a despejar de aquí la hipotenusa. Y si está dividiendo, la vamos a pasar del otro lado del signo y va a pasar con su operación contraria, que será multiplicando. Y entonces, como nosotros tenemos que encontrar hipotenusa, debemos de quitar
esto que lo está acompañando. Y esto que lo acompaña está multiplicando. Quiere decir que lo vamos a pasar para acá, dividiendo su operación contraria. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es esta división. Lo puedes poner directamente en tu calculadora de esta forma. Abres paréntesis, vas a poner 4, el signo de división, vuelves a abrir paréntesis, busca la función seno y colocas el ángulo, cierras paréntesis y presionas igual. Entonces, yo por ejemplo, tengo aquí mi calculadora y lo voy a ir haciendo. Entonces, abro paréntesis, pongo 4, cierro, pongo el signo de división, abro paréntesis, la función seno es esta y coloco 30 grados. Cierro, que es el primer paréntesis, este de aquí, y cierro. Y presiono igual. Y entonces aquí me va a dar que la hipotenusa va a tener un valor igual a 8. Eso corresponde a la función seno para encontrar el valor de x, que sería pues la hipotenusa. Pero que si tú lo haces por separado, pues también tiene que darte el mismo resultado. Entonces aquí la hipotenusa va a tener una magnitud de 8. Recuerda que la hipotenusa, pues siendo el lado más largo del triángulo, tendría que medir más que en este caso la altura que ya conocemos. Y sí, evidentemente, hipotenusa tiene un valor mayor a 4. Bien, entonces esto fue para encontrar el valor de x. Ahora tendríamos que encontrar el valor de y, que es cateto adyacente. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo. Definir catetos, que ya lo teníamos definido. Quedamos que esta es la hipotenusa. Acabamos de encontrar que es igual a 8. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Recomendación: siempre utiliza los valores que te dan desde el principio por si algo en los cálculos nos hubiéramos equivocado. No quiere decir que siempre te vas a equivocar, no, pero siempre utiliza los valores que te dan desde el principio. Entonces, vamos a determinar qué función nos va a servir para encontrar el valor de y, que es cateto adyacente. Entonces, buscas entre tus funciones cuál tiene cateto adyacente. Reviso la función coseno y la función tangente. Pero también cuál tiene cateto opuesto, porque este valor ya lo tenía desde el principio. Entonces, me fijo y la función que me ayuda, pues es la tangente. Recuerda también que como es una función, va a depender de un ángulo. ¿De cuál? De 30 grados. Entonces escribimos nuestra sustitución. Tangente del ángulo es igual cateto opuesto, que es 4, entre cateto adyacente, que corresponde al valor de y. Hacemos el despeje. Si este está dividiendo, lo pasas para acá multiplicando. Si este está multiplicando, pues lo vas a pasar para acá dividiendo. Y haces lo mismo. Acuérdate, abres paréntesis, pones tu operación y presionas igual. Quiere decir entonces que aquí el cateto adyacente va a tener un valor de 6.93. Y se puede aceptar este valor porque este es menor a la hipotenusa y que quedamos que el lado más largo del triángulo siempre tiene que ser la hipotenusa. Bien, entonces ya encontramos x y ya encontramos y, que es lo que nos pedían. Vamos con el siguiente. Nos dan ahora el ángulo de 63, nos vuelven a pedir x y y. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Si queremos empezar a encontrar x, lo que vamos a hacer es definir los catetos. Ahora, con respecto a este ángulo, la hipotenusa, pues siempre va a ser el lado más largo. El lado que esté pegadito al ángulo va a ser el cateto adyacente, acuérdate. Y el que está opuesto al ángulo será el cateto opuesto. Bien, como yo voy a empezar a encontrar x, voy a buscar una función que tenga hipotenusa y que tenga cateto adyacente, porque este valor sí lo conozco desde el inicio. Entonces, me fijo qué función me puede ayudar. En este caso, pues revisando, la función seno y la función coseno tienen hipotenusa en su fórmula, pero
la función coseno es la que tiene cateto adyacente. Quiere decir que la función coseno me va a servir. Y entonces, perdón, aquí estoy equivocada, voy a encontrar el valor de x. Entonces, voy a buscar una función que tenga cateto opuesto y que tenga cateto adyacente, que en este caso, pues evidentemente es la tangente. Yo ya estaba encontrando y. Bien, entonces sustituyo. Siempre la función va acompañada de un ángulo. Cateto opuesto, que no conozco todavía. Cateto adyacente, si tenemos su magnitud. Despejamos. Si este está dividiendo, pues lo pasamos para acá multiplicando. Y ahora sí, quedó solito cateto opuesto, que es el valor que vamos a encontrar. Entonces, estos dos, lo único que vas a hacer tú, pues es multiplicar. Entonces, abres paréntesis, pones la función, su ángulo, cierras el signo de multiplicar, 17, cierras y presionas igual. De esta forma, lo puedes hacer de una manera directa o primero sacas tangente de 63 y lo que te dé lo multiplicas por 17. Quiere decir que el cateto opuesto pues va a tener una magnitud de 33.36. Este se corresponde entonces al valor de x. Si queremos encontrar el valor de y, pues vamos a revisar qué función tiene hipotenusa en su fórmula y tiene cateto adyacente, que es el que teníamos desde el principio. Entonces lo hacemos. Definimos catetos, acuérdate que queda la misma definición, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, que ya lo encontramos. Bien, ahora hay que determinar qué función tiene hipotenusa para poder encontrar y que también tiene cateto adyacente. En este caso, ahora sí va a ser la función coseno. Bien, entonces la función siempre va acompañada del ángulo, en este caso es este de aquí. Esto va a ser igual al cateto adyacente, que es 17, entre hipotenusa. Hay que despejar hipotenusa. Si estás dividiendo, la pasas para acá multiplicando. Ahora quitas esto de aquí. Si está multiplicando, lo pasas para acá dividiendo. Y vuelves a hacer tus operaciones y entonces la hipotenusa de este triángulo va a tener una magnitud de 37.45. Si lo redondeamos a 2 decimales, 37.45. Y esta será la magnitud de la hipotenusa. Revisa que este valor sea más grande que tu base y que tu altura, que en este caso, pues sí corresponde. Vamos a ver el que sigue. Y nos indica, cuando los rayos del sol forman 45 grados con el suelo, se proyecta la sombra de un árbol. La distancia de la copa del árbol a donde termina su sombra es de 28 metros. Analizándolo en un triángulo, recuerda que la sombra siempre se va a proyectar en el piso. Quiere decir que aquí vamos a tener un árbol, suponiendo que aquí está mi arbolito. Y esta va a ser su sombra. Y luego, con respecto al suelo, aquí dice, se forma un ángulo de 45 grados. Entonces aquí voy a tener el ángulo de 45 grados. Con respecto a este ángulo, voy a definir mis catetos. Este de aquí, como está pegadito al ángulo, es el adyacente. La altura que vamos a encontrar es el opuesto. Y este valor es la hipotenusa de la copa del árbol a donde termina la sombra. Entonces nos piden encontrar la altura. Vamos a encontrar entonces cateto opuesto. Reviso de mis funciones cuál de las tres tiene cateto opuesto y también tiene hipotenusa, porque son los datos que conozco, o el dato que conozco y el que voy a encontrar. Entonces, si te fijas, la función seno tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. Lo voy a utilizar. Acuérdate que la función siempre va acompañada de un ángulo. En este caso va a ser seno de 45 grados. Es igual al cateto opuesto, es el que no conocemos, entre la hipotenusa, que es igual a 28. Bien, como vamos a encontrar cateto opuesto, este 28 lo vas a quitar de aquí y lo vas a pasar del otro lado del signo y va a pasar
multiplicando. Entonces voy a tener seno de 45 por 28. Esto es igual al cateto opuesto. Te recomiendo que lo pongas directamente en tu calculadora, pero si lo quieres hacer por separado, pues también tendría que darte lo mismo. Entonces, seno de 45 es 0.71 y esto lo vas a multiplicar por 28. Al final, haciendo esta multiplicación, vamos a tener que el cateto opuesto va a tener una magnitud de 19.80, que unidades, pues lo que estamos trabajando aquí, que van a ser metros. Y esto es igual al cateto opuesto. Quiere decir que esto va a corresponder a la altura del árbol que nos pidieron. Bien, de esta forma estamos utilizando las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Espero haya quedado claro y nos vemos la siguiente.